Ya estamos en el café de Diario 55, hicimos la introducción antes de concluir nuestro espacio, la revista informativa, el Diario 55 de este canal, hoy con el historiador, investigador, docente, que siempre pues es parte importante de Super TV cuando se trata de momentos históricos en la República Dominicana y otros temas que también domina bastante bien. El profesor Juan Zapata está con nosotros, a quien saludamos y agradecemos su presencia en el día de hoy. Bueno, Lenis, Frank, gracias por la invitación. Tal como usted dice, parte de esta familia y siempre a la disposición para lo que haya que compartir aquí, cumplir con un rol hasta educativo y cultural con estos Sí, sí, efemérides. porque Sí, como medio de comunicación es nuestro papel, ¿verdad? claro. Nuestro papel, el llevar no solamente la orientación, la información, es también educar a la Educar. población y sobre todo pues que tengamos pendientes, presentes todos hechos históricos, los que hoy nos identifican como nación, nuestra identidad, así podríamos Sí, llamarle. claro, definitivamente. Es decir, la identidad de un pueblo se construye a partir de la sociología hoy, que es historia mañana. Y quizás ese es el elemento que debe conectarnos con aquellos aspectos que son, tal y como usted lo dice, identitarios de los pueblos. Una identidad que se construye día a día. Los pueblos hispanoamericanos tenemos el grave problema que como somos productos de una colonización, generalmente ese factor identitario obedece a los lineamientos que la colonización trazó. Y siempre sigue siendo un pendiente para nosotros construir esa identidad. La identidad se muestra con el orgullo que mostramos por las cosas que son muy nuestras. Pero a veces en los países donde, donde se han conservado expresiones y también grupos de los nativos, ¿verdad?, originarios, como que es más fácil, porque uno toma el caso de México Claro. o el caso de Perú y uno Y toda percibe, Centroamérica. y toda Centroamérica, uno percibe un nivel de identidad mucho más claro. Con el dominicano no pasa así. La razón fundamental, si vamos a echar una culpa, se la tenemos que echar a la caña de azúcar. La caña de azúcar se convirtió en el factor de borrador de la identidad de los pueblos nuestros. Mira que nosotros, antes de 1503, estoy poniendo esa fecha porque fue una decisión, coincide con la fundación de Santo Domingo y el empezar el negocio con los padres jerónimos acá. Entonces, ¿por qué el azúcar? El promedio de vida de las personas que trabajaban en la industria azucarera no era más que de 20 y tantos de años. Eso indica que como fue utilizada primero la obra de las manos de los que estaban aquí, se fue exterminando. Y nosotros, en este espacio que es pequeño, dado que usted utilizó México, nosotros cabemos infinidad de veces en territorio mexicano, teníamos grupos originarios que usted no se imagina. Teníamos, bueno, los arawaks, los macorix o macorices, que dicho sea de paso tenían dos ubicaciones y por eso tenemos dos pueblos que se llaman San Pedro y San Francisco de Macorís, era la ubicación de eso. Una cultura completa que era la Igneris. Teníamos los iguayos, teníamos los caribes, teníamos los taínos, que es un término que se creó, una dependencia de los arahuacos. Los teníamos porque dependiendo de la parte marítima en que llegaban a este país, entonces tenían una ubicación y un tipo de comportamiento. Por ejemplo, Todos esos grupos aquí en la isla. aquí en la isla. Y podemos encontrar muchísimos grupos que, porque fueron exterminados rápidamente, la historia como que no se ha encargado de registrarlos, pero ese factor identitario se perdió con la caña de azúcar porque hubo que traer personas importadas, negros africanos, que llegaron con un doble sentimiento aquí, odiando el mar porque los trajo como esclavos y amándolo porque era la única alternativa que tenían de volver a África. Entonces, esos negros no dejaron un factor identitario porque estaban en el lugar donde ellos no querían estar.
lo que pasaba aquí se le importaba. Se le importaba porque definitivamente venían aquí con ciertas condiciones. Primero, que fueran muy jóvenes. El joven todavía no ha asumido la condición de dejar esas huellas, lo que quiere vivir el momento, siendo esclavo peor aún. Muy jóvenes, que fueran solteros. Entonces no existía la institución social por antonomasia, que era la familia, para con la tradición familiar, el vínculo. contando, exacto, sí, crear esos vínculos. Se buscaban que fueran de países africanos diferentes. Entonces hubo un factor gravísimo ahí, que fue el idioma. Al ser de países diferentes, entonces no se podían comunicar. ¿Cómo comunicar tradiciones? ¿Cómo construir lazos identitarios si usted no sabía que este hablaba un idioma, que él hablaba otro idioma? Y aquí no sucedió la Torre de Babel. Por ende, era una situación grave. Todos estos elementos en contra hacen que la República Dominicana, ese factor identitario, eso de cantarle y orarle a la Pachamama, eso no existe aquí como existe en Sudamérica, porque hasta la madre tierra no es factor de identidad, porque ellos estaban en la tierra que no es suya. Por eso el mulato nuestro es un problema grave. Es cruel que yo lo diga en estas horas por la mañana, pero el mulato no termina aceptándose. Porque el blanco le dice que es negro, el negro le dice que es blanco, y el mulato aquí en el medio, que generalmente fue producto de una violación, y nadie muestra con orgullo ser producto de una violación. Yo no puedo decir aquí estoy yo, mi papá violó a mi mamá, nací yo. Mentira, todo el mundo lo oculta. Y entonces el mulato ocultó siempre lo que tenía que ver con él. Y bueno, un solo momento histórico tuvieron los mulatos en la isla, para incluir a Haití en este caso, y es cuando se hace la revolución de los negros. Los únicos que tenían algún nivel de formación eran los mulatos, porque si el papá blanco que violó a la negra se encariñó con el muchacho, lo sacaba de aquí, lo mandaba a Francia generalmente, estudiaba allá generalmente sacerdocio, teología, filosofía, y ese era el único que tenía algún tipo de formación para poder administrar el Estado. ¿Cuál problema grave tuvo la revolución haitiana, y tuvieron casi todas nuestras revoluciones? Que las personas no se prepararon para administrar el Estado. Entonces, no sabían gobernar. Ya les parece una expresión política de ahora. Del momento. Sí, del momento. Sí. No sabían gobernar. Y usted sabe que cuando los esclavos, libertos nuestros y ya en condición de libres en Haití, tuvieron que administrar el Estado, lo que hicieron fue que imitaron lo que Europa les había enseñado. Entonces, nuestros esclavos quisieron ser monarcas. Señores, y por eso el gran problema que tiene la división de Haití entre el norte, entre Pétion, Henri y Christophe, las grandes divisiones que tenemos nosotros, porque el sur nuestro y el norte nuestro para nada tienen un factor que sea común, a pesar de que con la intervención norteamericana se trazan las carreteras para ver si se comunicaban, pero todavía la cordillera central sigue siendo un obstáculo. Y en el sur se tienen unas tradiciones, los ibaeños con nuestro sancocho, ellos con su chenchen, nosotros con el limoncillo, ellos con el quenep, y cada una de esas cosas hace entonces que eso que usted refiere siga siendo un pendiente en la República Entonces Dominicana. estamos diciendo que para gran masa dominicana, el mulato, mayoría mulata, hay una versión, hay un rechazo al negro, pero el blanco no lo acepta. El blanco no lo acepta. Entonces genera un trauma, ¿no? Pero un trauma que, mire, debo decirles, dice la antropología, que cuando la gente canta o expresa en arte lo que siente, entonces es que se está aceptando. Y debemos decir que hay dos cantantes nuestros, Johnny Ventura y Sergio Vargas, que nos han llevado a nosotros a aceptar medianamente la negritud. Johnny Ventura con aquello que es el único negro que bota miel por los poros, y Sergio Vargas, que es el negrito de Villa. Entonces, con orgullo expresan en arte, y el arte autentifica la identidad. El mismo Joseito Mateo también, el negrito Mateo, de Batey. Sí, pero Joseito Mateo, con eso del negrito de Batey, desarrolla un sentimiento de complejo, porque dice que es como el buey, y al buey lo usan para trabajar, y que lo usan como castigo. Entonces, quiso hacer una comparación entre la condición animal del buey, no dice del toro, porque el toro para nosotros es sinónimo de fortaleza. De fortaleza, pero el buey no, porque el toro se convierte en buey con la castración.
Y entonces, señores, El buey para el arado. Para del buey la- para la- Más para que domesticarlo. cantar el orgullo de ser negro, en el Negrito del Batey hay una denuncia Sí, social de la sí. condición laboral del negro. De que por ser negro tiene condición inferior. Entonces, la gente no se dedicó a analizar mucho ese caso, pero Joséito Mateo en ciertas condiciones aceptaba su condición de negro. Y entonces lo de Eduardo Brito con Esclavos Hoy. Bueno, mire, Eduardo Brito, Eleuterio. Eleuterio Brito de Puerto Plata, Eduardo Brito quiso mostrar algún tipo de orgullo por eso, pero las letras lo traicionaron. El problema de negritud en la República Dominicana se asocia a los malos. Usted tiene suerte negra, las aguas residuales son aguas negras. Entonces él dice, negro es mi color y negra es mi suerte. Primero dice, esclavo soy. Entonces ya ahí viene ese pesimismo que José Ramón López ha puesto de manifiesto. Digo, la República Dominicana está llena de pesimistas en su historia, pero José Ramón López como que fue el que más se dedicó a eso. Y José Ramón López pone de manifiesto que de nada vale que usted exprese con arte la condición de negritud, la condición de esclavitud, si va a seguir siendo como o la resignación o la queja al vacío de la condición en que estamos. Y eso para la historia nuestra, aunque parezca increíble, si no fuera por nuestros peloteros, si no fuera por algún arte que todavía, por ejemplo, roba la gallina en el carnaval, que estamos en época del carnaval. Si el roba la gallina no se asocia a la negritud, entonces no es un original roba la gallina. Usted no va a encontrar un personaje trascendente roba la gallina. Es que nace blanco, de ahí. de un blanco. Sí, porque reside ahí, es justamente. Pero entonces le dicen roba la gallina. Y roba la gallina se asocia a poner, ahora se me olvida, el componente químico que se le ponía para robar justamente la gallina, que se le ponía en la nariz, formol. La gallina sufría una especie de varío, una cosa caía, y por eso incluso el traje que tiene el roba la gallina era el abultamiento que hacía la gallina aturdida que tenía puesta en su vestimenta. Entonces ya aparece un elemento negativo también, el ladrón. Y aunque ya nosotros hemos asumido como este personaje cómico, pintoresco, el difunto Rowdy Torres creo que fue el que lo hizo más trascendente, pero ya tiene ese elemento de por medio, de prejuicio, porque aquí todo lo asociado a la negritud tiene esos aspectos de por medio. Zapata, esto, el carnaval, le ha robado escenario a la fiesta de independencia. Se lo ha robado como en un 70%. Si usted a un muchacho de millennial para acá le hace referencia de febrero, lo primero que le llega a la mente es el carnaval. Y creo que a veces hasta la fecha. En estos casos que tú le preguntas, ¿qué se celebra el 27 de febrero? Sí, sí. Y hay respuestas que son directas, el El carnaval. carnaval, sobre todo el último día. Y si cae domingo, entonces el último domingo de carnaval. La razón de eso es que el factor cultural, nosotros somos productos culturales, los seres humanos. Ahí nos llaman que somos productos biológicos, productos sociológicos. Nosotros somos productos culturales. La cultura tiene mayor peso que cualquier otra dimensión en nosotros. Y el carnaval tiene mucho peso en la cultura de los pueblos. Desde sus orígenes con el dios Baal, desde su interpretación romana, la española que llegó a nosotros, porque el carnaval es símbolo de libertad y la gente no lo ha visto así. La única forma que se encontró para poder reclamarle a Trujillo las cosas irrealizadas era el carnaval. Y él quiso separar inclusive el carnaval de las fechas patrias. Claro, claro. A él no le convenía a Trujillo, porque es que, señores, todavía hoy estos desfiles escolares que se hacen es la presencia de Trujillo en nosotros, porque esos desfiles escolares no crea que le dejan algo a los estudiantes. Esos estudiantes, para poder participar entusiastamente en eso, hay que decirle que le vale la nota del mes o que tal asignatura le van a poner tanto. Si el muchacho no llega con conciencia de que esto es nuestra patria, la Pachamama que hice referencia, esa identidad construida, sentida, mandada desde los hogares, nunca se va a lograr nada con eso. Muchacho, voy a coger para allá porque me van a poner una nota, cansado. Algunas veces hasta hay que estarlo poniendo en el redil porque lo que quisiera es irse. Así no se construye un verdadero identitario, una verdadera identidad. Entonces, definitivamente, nosotros somos productos culturales a niveles tales que si usted está fuera del país
Y oye, por ejemplo, el primer producto cultural nuestro es el idioma. Usted está en Holanda y un dominicano habla, y aunque hable correctamente, ese es dominicano. Si usted me pregunta por qué, habría que hacer un estudio semiótico muy, muy elevado, pero usted se da cuenta. Es un factor identitario. Entonces, en la República Dominicana, que usted hacía referencia, nosotros somos el único pueblo mulato del mundo. Y usted va a decir, ¿cómo el único pueblo mulato del mundo? Pero váyase a Brasil, váyase a Cuba, váyase a, bueno, Jamaica y Haití, negros, ¿verdad? Y ¿verdad? Es la proporción. El 85% de la población dominicana es mulata. Mulata, mulata. De un cruce general, generalmente de uno de tez medianamente clara con un negro o una negra. Generalmente, originalmente se dio que siempre fue un blanco varón, si estoy redundando, permítanlo para que quede clara la idea, con una negra, hembra. Por lo que dije hace un momentito, producto de una violación. Los blancos europeos no se resistieron a los encantos de las negras que fueron traídas de África o las que nacieron aquí. E incluso hasta los sacerdotes, cuando describían a una negra, decían, una mujer esbelta que cuando camina parece que va danzando. Es decir, que el padre estaba inspirado viendo las caderas, esa cosa, impuesto a ver estas europeas que no tienen esas curvas que la negritud da o el mulataje da. Y usted ve que cada vez que un sacerdote está describiendo la condición de la negritud, hace poesía. Sí, La admiración. Usted hablaba, profesor, de la gastronomía, la diferencia cibaeña, la del sur, pero también en la forma en que nos comunicamos, la manera de hablar. Pues claro. ¿Es realmente el cibaeño, alguna influencia, se habla de Portugal, por la I, y la familiaridad que hay con... Sí, sí, sí. Bueno, está ya demostrado que hubo gran presencia portuguesa y brasileira, aunque el portugués de Brasil tiene una connotación muy diferente al de Portugal. Ya casi hay que hablar del brasileiro antes de que el portugués, sobre todo en la parte montañosa nuestra. Y por eso nosotros tenemos estos apellidos Ferreira, Moreira, que son de origen portugués. Y está demostrado que aquí tuvimos muchas familias portuguesas, así como en el sur tuvieron muchas familias sevillanas de esa parte por ahí. Usted sabe que la comunidad de Andalucía se habla con la R. No sé si... Y los andaluces. Los andaluces, de Sevilla, esa parte, tanto la comunidad como el municipio. Y se tiene la certeza de que esas comunidades andaluzas estuvieron viviendo sobre todo de Duvergé hacia San Juan, y está registrado. Y por eso en esa zona, desde Duvergé hasta el cercado de San Juan, se habla con la R. E incluso las palabras, por ejemplo, el doblar, no existe en el léxico de esos sureños de ese espacio geográfico. Allá es torcer, por el hecho de que la comodidad que significa para ellos poner la R en su expresión. Y si nos ponemos a analizar, encontramos 50.000 expresiones. Bueno, la religiosidad del sur es única en la construcción de la cultura nuestra. Esa creencia en Liborio Mateo, por ejemplo, el liborismo, las agüitas de Papá Liborio. Mire, la Iglesia Católica tuvo que aceptarla. Y lo último que hizo Monseñor José Dolores Grullón fue ir a auspiciar la misa para no perder esos seguidores del catolicismo y se fueran a una secta religiosa que casi construimos los dominicanos con el liborismo. Bueno, el Archivo General de la Nación acaba de publicar una investigación voluminosa sobre el significado que tiene para la cultura dominicana el liborismo. El liborismo. Todavía, del Cibao hay personas que se van el 4 de octubre a recoger agüitas de Papá Liborio y se traen su galón de agua, que es el equivalente al agua bendita que tiene la Iglesia Católica establecida. Entonces, eso tiene mucho peso. Y no sé si se dieron cuenta que empecé esta conversación con ustedes diciendo que somos productos culturales. Así es. Es el peso de la cultura. ¿Se puede hablar de identidad dominicana antes de la independencia? Se puede hablar de una nación dominicana. Usted sabe que, bueno, iba a felicitar a Frank, porque cuando inició, lo estableció bien claro.
de la nación dominicana. Y la gente confunde los términos Estado, nación, gobierno, país. Entonces, la nación es aplicable solo a los seres humanos. Todos aquellos aspectos que hacen que un grupo humano tenga más o menos el mismo idioma, más o menos la misma religión, más o menos las mismas tradiciones, entonces todos esos elementos juntos hacen que tú constituyas una nación. Por eso hay pueblos, que es otro término que la gente lo confunde también, que no constituyen una nación. Y les voy a decir uno que se van a admirar, Estados Unidos. Estados Unidos, usted puede verlo como una confederación de estados, pero como una nación no. Porque Estados Unidos es un collage, ellos lo llaman melting pots, una ensalada, donde hay una representación de cada cosa. Y se nota cuando tú vas de un punto a otro, Claro, de un estado a otro, claro, sobre todo si hay cierta distancia, Claro. tú dices, esto es otro país. No, pero usted se va un sábado en la tarde al Central Park en New York y usted se va a encontrar gente de 120 naciones diferentes mostrando su quehacer cultural. Los dominicanos allí estamos haciendo un barbecue y bebiendo cerveza, pero la gente que viene de Medio Oriente están orando a Alá y todas esas cosas y están conviviendo en un mismo espacio. Y los otros bebiendo té. Y los otros, uno bebiendo su mate, uno una coca, porque la coca sin la ina es un té cualquiera. Sí. Entonces, eso es muy normal. Entonces, Estados Unidos como nación no puede ser. Entonces, nosotros, antes del proceso de independencia, éramos nación. Teníamos un conjunto de elementos que nos unificaban. La religión, el idioma, las tradiciones, el tipo de educación que se tenía en aquel momento, que era eminentemente religioso, y el papel de la iglesia en mantener los esquemas nuestros, pues hacía que nosotros constituyéramos una nación, pero no una identidad. Porque todavía la identidad es un constructo hoy, sigue siendo pendiente y la gente no acepta muchísimos aspectos y vive negándolo, y vive de espaldas. Yo creo que el legado que ha dejado el Centro León, por ejemplo, si ustedes ven el espacio que el Centro León tiene para negritud, que te construye unas rejitas y que todo lo que tiene que ver con negritud está detrás de esas rejas, es la negación de nosotros a lo que somos. Y si todavía negamos lo que somos, no hay identidad. Seguimos siendo nación, pero... Vamos a recibir el negrito porque ese forma parte de lo que nos hace nación, ¿verdad? Eso sí. Xiomara Fernández llega con el café Santo Domingo. Gracias, Xiomara. Muchísimas gracias. Aunque realmente no es negrito, no es negrito. Es café. Sí, Es café. sí, porque le dice, mira, aquella muchacha ojos café Espérese. no es ojo negro. No, profesor. No es ojos negros, porque esto tiene una tendencia a lo marrón. Sí, ojos café, es una claro. diferencia. Vamos a publicidad, pero yo quiero que usted me saque de una duda. Yo sé que en los registros, a propósito del 209 aniversario del natalicio de Mella Castillo, Matías Ramón Matías, que como está en los registros, ¿verdad? Sí. Es realmente así. Es así. Ramón Porque Matías, Ramón segundo nombre. Matías Mella y Castillo. Así está establecido y así están en los documentos. Dicho sea de paso, Salvador Gautier, vegano, mostró en una obra que publicó, se llama Dimensionando a Dios, los documentos originales de la partida de nacimiento. Y es Ramón Matías Mella y Castillo. ¿Y de dónde ha venido? Porque así nos lo enseñaron a nosotros de muchachos en la escuela. Era Ramón Matías Mella, pero ahora una inversión que parecía que es resultado de una investigación reciente. No, mire qué pasa. En la historia nuestra, el nombre de Ramón es amargo. Estamos hablando de Ramón Santana, el hermano de Pedro Santana, que hicieron nuestra primera acta de independencia, la hicieron ellos en San José de los Llanos. Sí, La historia no quiere registrar eso porque, espera. Entonces, el nombre Ramón en este país, sobre todo en esa época, era de amarga recordación. Y este país es un país de prejuicios. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no votan los guardias nuestros? Porque el prejuicio de la amarga historia que hemos tenido de militares en el poder todavía se mantiene en esta época cuando ya eso está superada. Entonces, nosotros, en esas tradiciones nuestras, hay nombres que nos prohíben. Incluso, yo no sé si usted ve algunos investigadores que están utilizando las redes para decir los nombres que se prohibían en una época. Aquí se prohibían nombres. Incluso todavía te dicen, las mujeres que llevan tal nombre son de tal forma. Y es una tradición que tenemos nosotros. Y como se hablaba esto de mencionar nombres completos, eso es muy reciente porque antes existía el hijo natural
una maldición que también arrastramos nosotros, y era un negado, era visto como menor, incluso hasta para la herencia. Si no tenía reconocimiento de pasta, se la negaban. Y aquí no existe de utilizar los nombres completos para la persona, se utilizaba un nombre. Dice que él firmaba Ramón, él firmaba Ramón Mella. Sí, sí. Y entonces después aparece con el Matías Sí, sí, porque si él cambia el nombre, y en el derecho nosotros hemos estado muy claros en eso, porque heredamos el derecho francés, nosotros adelantadísimos en el derecho de esa época. Si él firmaba Matías, era otra persona. Por ende, la responsabilidad estaba comprometida en la otra persona. Y bueno, y el derecho de la responsabilidad se establece bien claro. Si usted se cambia, usted inventándose, por ejemplo, cuando lo saludé a usted, dije Lenis, y creo que lleva la S. Así ¿verdad? es. Así es. Si yo lo pongo sin la S, es otra persona. Claro. Y entonces usted puede asumir responsabilidades como esa persona, y cuando vean, Lenis, miren, no, yo me llamo Lenis, esa es otra persona. En eso había que estar muy claro, porque Mella era un hombre de Estado. De los tres, era el hombre de más convicción de Estado en este país. A propósito de un día como hoy, nos remontamos, y usted señalaba y mencionaba a San José de los Llanos. Ahí se inicia con José Ramírez, el general sí. Sandoval, ¿verdad? Sí. Ahí ya comienzan a dar señales de liberar y de independencia de República Dominicana. Claro. Hasta el día siguiente, que cuando entonces Mella juega su papel. Exacto. Mire qué pasa. San José de los Llanos hoy pertenece a la provincia de San Pedro, San Pedro de Macorís. Pero antes... Eso era el Ceibo. El Ceibo, sí. Mire qué pasa, que San Pedro era un cantón. Nosotros, al igual que China, nosotros tuvimos la división cantonal. Entonces era un cantón. El Ceibo perdió su estelaridad. Pues recuerden que en la época de la colonización, uno de los primeros ayuntamientos se estableció en el Ceibo, y allí en el Ceibo existe todavía el archivo de la época colonial. Pero el Ceibo perdió su estelaridad por lo vulnerable que se convirtió esa parte casi intersección del Caribe con el Atlántico, y era utilizado para actividades no muy lícitas. Perdió estelaridad del Ceibo. Y no tuvo trascendencia lo que pasó en el Ceibo por el hecho que fue un pueblo alejado del casquete urbano que era la capital. Sí. La ciudad entre muros, la parte de la época colonial, que era el casquete urbano de la capital. Pasó intrascendente. Además, ¿quiénes fueron las personas que asumieron ese rol? Estamos hablando que en conjunto con Ramírez, Sandoval y demás, estaban Pedro y Ramón Santana. Con Pedro y Ramón Santana pasó algo, una infidelidad de familia. Y este pueblo tenía sus valores ya, todavía no la identidad, pero el concepto de nación. Una convivencia de ayuntamiento carnal, ya lo que bonito lo estoy diciendo, de Pedro con la esposa de Ramón Santana, su hermano, mellizos. Y el pueblo conoció esto y no los perdonó. No lo toleró. No lo toleró, no los perdonó. Entonces, el proyecto de independencia de Santana, el proyecto constitucional, Santana llegó a crear su constitución. No tuvo trascendencia porque el pueblo dejó de creer en ellos. Además, Pedro y Ramón Santana eran dos advenedizos al Ceibo. Justamente, ellos eran ateros. El Ceibo, una gran planicie ideal para el desarrollo de los hatos ganaderos, porque recuerden que ellos nacieron en una comunidad que hoy es de Haití, que en el Tratado de San Miguel de la Atalaya se hizo y le quedó a Haití, que se llama Inch, y que nosotros decimos que nacieron en Hincha, por eso hablan Hincha. Y Pedro y Ramón Santana llegaron allí como advenedizos por el pleito que tenían contra Haití por el robo de ganado en un espacio que en el serpenteo de la frontera era como si nosotros invadiéramos un espacio de Haití por la curva que hacía. ¿Pero eso no se ha superado todavía? No, ¿El robo de ganado en la frontera? No, por eso decimos que nosotros, este sigue siendo exactamente el mismo. Y entonces también está el caso, Pedro Santana, en un momento puesto como héroe, el sentimiento contra Haití
no era por ese sentimiento de ser nacional de aquí. Patriota. Era en contra de los benditos ladrones que le acabaron con su producción de hatos ganaderos y que tuvieron que mudarse desde Hincha hasta El Ceibo. Entonces, imagínense nada más el recorrido. Dice que rentó unos camiones de budget, y valga la publicidad. Señores, a pie, donde no había puentes, donde no había carreteras, donde no había cosas. Entonces ellos lo perdieron casi todo. Es un viaje, un viaje. Señores, las devastaciones de Osorio que se dieron en el 6 del siglo XVI es uno de los episodios históricos más crueles que tenemos nosotros, por el hecho, cómo fue hecho. Entonces fue casi una devastación que tuvieron que hacer Pedro Ramón Santana. Llegaron en condiciones ya críticas al este. Entonces llegaron con un odio contra los ladrones. Entonces, en el proyecto de independencia de Pedro Santana le faltó ese elemento, que quizás fue el que le dio trascendencia al proyecto de Duarte, y es pensar cómo iba a ser nuestra forma de gobierno, la estelaridad que le dio Juan Pablo Duarte a la municipalidad, que nadie se había ocurrido eso, el poder de la participación, la presencia de los jóvenes en la administración. En el proyecto de Juan Pablo Duarte, un muchacho al cumplir los 18 ya podía elegir y ser elegido. Y en la República Dominicana fue en el año 23 y nada más a regidor, una gente con 18 puede aspirar. Ya para diputado te ponen unas condiciones, ya para senador, para presidente te ponen otras condiciones. Y ya el proyecto de Duarte tenía eso adelantado. Entonces, por eso no fructificó ese proyecto de Santana. En la historia nos genera un conflicto los dominicanos con Pedro Santana. O sea, nos dice fue nuestro primer presidente per se. Nos muestran a un Santana que cuando 2 o 3 generales no podían frenar a los haitianos, lo mandaban a él y lo repelía para atrás. Después nos anexa, después la muerte de Sánchez. A su juicio, profesor, Pedro Santana en el altar de la patria, en el Panteón Nacional. Mire, nos dice nuestro máster aquí que es héroe y villano, y yo estoy de acuerdo. Porque mire, ¿qué pasa? El único hombre que tenía, no se puede decir acá, era Pedro Santana. Y en la condición en que estaba la República Dominicana en 1861, al momento de la anexión, fue una condición para salvar la administración del Estado nuestro. O sea, no hay independencia sin Santana. Mantenimiento de la independencia. Sí, claro. Es que Pedro Santana, y ahí viene la parte de héroe, era el único. Señores, cuando se da la batalla de Azua, la del 19 de marzo, aquí expertise militar tenía Pedro Santana y Duarte. Duarte más teórico que práctico, pero Duarte en su pensamiento al escribir era un pragmático. Y por eso las contradicciones entre ellos. Porque había un pleito entre Santana y Duarte, y por eso Santana lo apartó, e incluso los otros lo declaran traicioneros, porque el proyecto que él tenía establecido como estratega militar era el ideal. ¿Cuál era el proyecto? Ir nosotros a enfrentarlos o que ellos vengan. Entonces la gente decía, pero si lo permitimos que vengan, entonces ya nos han invadido todo. Pero, vuelvo y digo, ¿cómo venían? A pie, con los pertrechos militares al hombro, con hambre, deshidratados. Entonces la estrategia de Santana era esa. Señores, nosotros lo vencemos soplándolo casi cuando llega esta gente con hambre, deshidratado, a pie, no hay qué cosa, no hay cosa. Déjenlos que vengan. Entonces, la hambruna es la mejor arma de guerra. Pues claro, y los mosquitos y esas cosas. Y el frío en Rusia, ¿verdad? Bueno, pregúntele a Hitler. Segunda Guerra Mundial. No, y lo aplican en el arte de la guerra también. Exacto. Sun Tzu te da una estrategia, y bueno, y Maquiavelo, que tiene un arte de la guerra también, que mucha gente no lo sabe. Entonces, esos aspectos demostraron que Santana tenía razón. Y en ese momento, Santana era el héroe. Y si este pueblo toleró los desmanes que tuvo que hacer, porque hay que entender la gente en el contexto en que estaba, era un producto de una época. Y Santana, si quería pervivir, no podía tener a esta gente a su alrededor. Bueno, anoche estuvimos participando de una puesta en circulación de un libro con respecto a Balaguer.
es cruel que uno lo diga, pero a Balaguer había que entenderlo. Todos esos revolucionarios que Balaguer mató, la intención que tenía era eliminar a Balaguer. Entonces obtuvo yo. Eso tenía Santana. Un principio hasta bíblico. Sí. La vida. Sí, sí, Tu sí. vida está por encima. Sí. De la, Bueno, el derecho lo llama bien jurídico supremo. claro. Por encima de cualquier otro bien. Entonces, esa parte habría que entenderla. Bueno, tratar de retorcer la historia y entender eso, la gente quizás no lo va a asumir, pero hay que tener esos argumentos. Mire, la situación económica que estaba la República Dominicana, ya puedo decir República Dominicana, para 1861, si nosotros nos quedamos acá, teníamos que vender esto por tarea, de todas maneras. O sea que era la opción la anexión. Era La anexión obligatorio, a España. era obligatorio. O buscar un protectorado, y ya todavía Estados Unidos no, a pesar de que el destino manifiesto ya estaba en la mente, a pesar de que aquello de que estábamos asignados para ser los dueños del mundo ya estaba en la mente. Profesor, ¿y por qué tan rápido? 2 años después que se inicia la gesta restauradora, 2 años después ya parecía, y la historia lo demostró así, que estamos en condición de subsistir sin anexarnos a España. Sí, pero el problema en 2 años, antes del Pacto del Carmelo, pudo resolverse medianamente porque llegaban los recursos económicos desde allá. Y además España, para la época, cayó en una desgracia, que eso hay que tomarlo en cuenta. El declive del Imperio Español. Sí, el Imperio Español estaba quizá en su peor momento. Bueno, nosotros podemos decir de la grandeza de los dominicanos que vencimos al Imperio Español en la restauración, pero bueno, era la misma condición en que vencimos a los haitianos. Yo sea de paso, ese vencimiento todavía está en cuestionamiento, porque si usted dice cuántos murieron, cuántos pertrechos militares se utilizaron en la independencia, le va a quedar una duda. ¿Y por qué fue tan fácil la independencia justamente después de la de Santa Ana y justamente el 27? Por los aprestos que había allá en Haití, en Puerto Príncipe, en contra de Jean-Pierre Boyer, y hubo que llevarse casi todos los militares nuestros para enfrentar los movimientos que había allá. Eso era el momento ideal. Era ahí o nunca. Pero pesó más que la anexión, profesor, los fusilamientos a Francisco Rosario Claro, Sánchez, María y Trinidad Sánchez. Sobre todo que se estaba celebrando el primer aniversario de la independencia. La razón, para nosotros los occidentales, la muerte es lo más catastrófico que puede haber. Lo más catastrófico. Dicho sea de paso, la pena de muerte estaba establecida. Era permitida, vamos a decir así. Dicho sea, Juan Sánchez Ramírez, cuando hace su famoso llamado, dice pena de muerte a quien tocara los tambores, hiciera la retirada, y él lo decía de manera categórica porque estaba establecido. Ahora, por ejemplo, la convicción católico-cristiana que tenemos los dominicanos, nadie tiene derecho a quitar la vida más que Dios. Y eso pesó muchísimo, y ahí el papel en la identidad cultural nuestra de la iglesia, de que la muerte sigue siendo una catástrofe, lo peor que puede pasar, y por eso pesó tanto. La gente dice, bueno, un error de Pedro Santana, pero aquí que se mencionó el arte de la guerra, o era Santana seguir en el poder o esta gente lo iban a tumbar. Y como se permitía la pena de muerte en estas reformas que se hicieron, como que dice, bueno, esto fue legal, aunque no legítimo, pero definitivamente todavía hoy uno de los aspectos que se utiliza para seguir poniendo a Santana como villano y no reconocer la parte de héroe es el hecho de que recurrió a la muerte, sobre todo cuando había 2 mujeres de por medio, una familia Sánchez que la desmembró completamente, el hecho de que se hiciera una persecución y la declaración de traidores a quienes habían creado el concepto de la nacionalidad, el concepto de la dominicanidad. Eso tuvo mucho peso. Y Profesor, quizás la historia no es tan benévola con profesor, si en el momento del proceso per se de la independencia, aquí los hombres son sobre todo Mella, que es el nombre que estamos recordando, el Traucazo, ¿no? Claro. Uno conecta, desde niño, uno conecta el Día de la Independencia con el Traucazo de Mella, lo ve como líder militar, como el hombre que enfrentaba a las tropas haitianas. En el Cibao se convirtió en un bastión. Claro. Sánchez más o menos similar.
Juan Pablo Duarte estuvo fuera en este proceso, vino por marzo, después de días de proclamar la independencia, después más adelante vuelve y exilio otra vez para Venezuela. ¿Por qué el patricio es Juan Pablo Duarte y los otros dos son los padres de la patria? No se tiró a las luchas en las calles, pero es la figura principal de los padres de la patria, la pregunta a la que se refería Leibniz. Mire, todo proyecto de Estado-Nación surge con una idea. Si usted no hace lo que se llama el proceso POIC, en todo proceso, planificación, organización, ejecución y control. Juan Pablo Duarte, desde el 38, tenía su concepto claro, porque la Trinitaria era el partido político de Juan Pablo Duarte con el cual aspiraba a gobernar este país en un concepto democrático, liberal, atractivísimo, para la época adelantadísimo, incluso más adelantado que ahora, porque todavía el poder municipal en este país no es declarado poder, y Duarte ya lo tenía claro. Entonces, Juan Pablo Duarte lo idea todo, y con una gran ventaja, lo escribe. Pero con Duarte había unas ventajas que Mella un poquito inferior y Sánchez más inferior, era la condición económica. En Duarte todo el mundo creía, porque Duarte lo estaba sacrificando todo. Si usted se da cuenta, la mayoría de los luchadores, ojalá no provoque alguna reacción a esto que voy a decir, la mayoría de los luchadores sociales que nosotros tenemos, es una reacción al estado de pobreza en que viven, a su condición. Y mírelos, y ahí la historia no los va a absorber, que después que llegaron a puestos claves, se convirtieron en peores que lo que ellos antes criticaban. Entonces, Duarte tenía una condición económica como no la tenía nadie en este país. El papá de Duarte se dio el lujo de que para que ese muchacho tuviera una buena educación, cogerlo y mandarlo a Francia y mandarlo a España a terminar el bachillerato. ¿Cuántas familias de Santiago se dan ese lujo actualmente? Y busquen los más multimillonarios de Santiago, los muchachos estudian acá. Duarte se dio ese lujo. Y ese contacto con los fueros europeos le dio una ventaja capital y única. En segundo lugar, el complejo de negritud viene otra vez de nuevo. Duarte era el blanco. Duarte era el blanco. De papá eminentemente europeo, aunque la madre dominicana, de ahí, de la cercanía de Atomayor, pero Duarte representaba el ideal del complejo nuestro, que todo el mundo quiere ser. Incluso han construido, y es uno de los grandes errores que tiene la historia nuestra, sobre la escuela nuestra, han construido una figura de Duarte tan allá cerca de los querubines y serafines que no lo están humanizando. Y te lo ponen cada vez más blanco, con el pelo más lacio, porque es el ideal, y ese ideal de persona se construye. Por eso la trascendencia de Che Guevara y la trascendencia de Jesucristo. Atención con eso. Entonces, nosotros tuvimos un presidente de origen haitiano, Ulises Serró Lilis, que es el que declara 3 padres de la patria, porque el ideal primero era que fuera solo Duarte. Pero los Castillo, sobre todo los Castillo, de San Francisco de Macorís, que es de la misma familia Castillo, de Vincho Castillo, de esa gente, ellos son descendientes de Mella y Castillo, levantaron un movimiento. Y lo que Mella hizo en este país, el único error de Mella fue que le aceptó un cargo a Santana, que dicho sea, fue aquí en Santiago. Sí. Aunque fue ministro de Hacienda, pero fue gobernador de Santiago. Y entonces Sánchez era el negro. Y Sánchez, entonces la familia de Baltasara, que tuvieron mucha trascendencia aquí por su tía María Trinidad. Entonces, y nos van a dejar afuera. Entonces el país estaba en época de Lilis dividido en 3 grupos. Entonces Lilis, tipo hábil, nombre, 3 padres de la patria. 3. Dicho sea de paso, hay ahora una lucha para que a Luperón y a Camaño los pongan ahí también, en esa lucha, que es una lucha más reciente.
Y entonces nosotros tuvimos esa condición, pero como Duarte es el del ideal, el que forma el partido político, el que entendía la división tripartita de los poderes más un poder municipal, que daba valor a las localidades, entonces esto todo nació en una idea. Entonces el ideario de Duarte se convirtió como en la cartilla de cómo aprender a administrar el Estado, que Mella aprendió mucho de eso, y el gran problema entre Duarte y Mella tuvieron una enemistad. En el monumento hay una recreación del día en que Duarte vino a saber de Mella aquí en Santiago, cuando estaba en cama de muerte, que vivía aquí, en la Cuba con 16 de agosto. Con la Cuba con 16 de agosto, un lecho de muerte que Duarte vino donde Mella. Bueno, se llama así mismo Duarte ante Mella, en el monumento, que sería ideal que eso de las cosas que nosotros tenemos y no las sabemos aprovechar. Allí se limaron la pereza, pero Duarte y Mella tuvieron una enemistad, porque Duarte era muy puro, era muy idealista. Pero Mella fue parte de la Trinitaria, Mella y Sánchez. Claro. Pero el caso es que al saberse que ya Santana es el enemigo, entonces, ¿cómo tú que eres de nosotros le vas a aceptar el cargo? ¿Y qué cargo? Detrás del ministro de Hacienda. Sí. Ministro de Hacienda, que no era cualquier cosa, era el que recogía los chelitos. El control del... Y Mella aquí, como en honor a Duarte, porque sentía su sentimiento de culpa, desarrolló una estrategia que escribió, que fue la guerra de guerrillas, que sin esas instrucciones de Mella, la restauración no hubiera sido posible. Bueno. Y después Máximo Gómez aprendió de eso y lo llevó a Cuba. Gracias. Tiene que venir más de seguido, profesor. Bueno, yo soy de esta familia, solo que hay que avisarme. Es un alimento de conocimiento histórico. No sé si brevemente ya un mensaje con motivo del Día de la Independencia, breve, para toda esa teleaudiencia que nos está siguiendo. Bueno, sobre todo a las jóvenes generaciones, la República Dominicana está por construir el proyecto de independencia. Hace falta que la educación nuestra sea más científica, liberadora, que no sea la historia oficial que la que están poniendo, que utilicemos los documentos base, porque estamos consumiendo lo que cualquiera ha dicho con un ideal que quizás nos está alejando de lo que realmente queremos. A los profesores de ciencias sociales y por ende a todos los profesores, porque ahora la educación es transversal, que se nutran, que vean la realidad, que los documentos originales están ahí y que hagan de estos muchachos libres pensadores con respecto a la historia, que la historia no puede ser memorística, así no se llega a ningún lado. Gracias, profesor, como siempre, magistral su participación en estos escenarios. Gracias a ustedes por acompañarnos. El profesor Juan Zapata ha estado en este café de Diario 55 en la antesala al 181 aniversario de la independencia de la República Dominicana. En nombre de Lenis Tejada Betancur, de Alberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todo lo que somos parte del 55 en la mañana, agradecemos su sintonía. Nosotros pausamos mañana, el viernes, Dios delante, estaremos después de la misa con ustedes. A las 10, el programa Buen Día, no se lo pierdan.